En una tarde sofocante de marzo, todo parecía normal en la escuela. Felipe, un estudiante de 17 años de segundo curso, acababa de terminar su examen de Ciencias del Universo, una materia optativa que había elegido solo porque se impartía en el subsuelo del colegio. Un lugar silencioso, con aire acondicionado, lejos de la vista de los coordinadores. Ese subsuelo era conocido entre los alumnos como la bóveda, por ser aislado, frío y un poco perturbador. Allí no había señal de celular, ni altavoces, ni ventanas. Era como estar atrapado en un búnker abandonado. Cuando terminó el examen, aburrido, Felipe escribió a su mejor amigo Rafa, que estaba en otro salón del mismo nivel: «Vamos a dar una vuelta, ya no aguanto más». Minutos después, ambos se encontraban riendo en el baño del pasillo angosto, cortando clase como tantas veces lo habían hecho. Pero ese día, el silencio de la bóveda escondía algo más que la ausencia de reglas. Cuando Rafa sacó su celular del bolsillo, su expresión cambió por completo. Mostró la pantalla a Felipe: «Escuela en confinamiento». Se miraron confundidos. ¿Sería una falla del sistema? ¿Un error más de la red? Allí abajo, nadie escuchaba nada. Pero cuando subieron las escaleras, entendieron que no era una broma, y lo que estaba por venir cambiaría sus vidas para siempre. ¿Te atreves a bajar las escaleras con ellos? Este es solo el comienzo. Bienvenidos a Profundidades del Más Allá, donde cada historia revela lo que muchos prefieren callar. El corazón de Felipe y Rafa latía con fuerza, como si quisieran saltar fuera de sus pechos. Se miraron, intentando controlar la respiración acelerada. Cada movimiento en el baño parecía amplificado. El sonido de los pasos, ahora tan cercanos, hacía temblar ligeramente el suelo. La tensión era palpable, como si el aire alrededor estuviera más denso. Felipe apretó el brazo de Rafa con fuerza, tratando de transmitir la mayor tranquilidad posible. Pero sabía que era inútil. Estaban atrapados, sin salida, y ese extraño hombre se acercaba. La puerta del baño se abrió nuevamente, y la luz del pasillo brilló brevemente, iluminando el ambiente de forma tan intensa que pudieron ver cada detalle. El reflejo distorsionado de la luz sobre el suelo mojado, el olor a jabón, lo más aterrador, la sombra de alguien que parecía estar detenido a la puerta. La luz se apagó. El silencio volvió a tomar control, pero ahora estaba cargado con algo mucho más siniestro. Podían escuchar la respiración pesada de aquel hombre, el eco de sus pasos descompasados, cada vez más cercanos, como si se estuviera acercando a ellos. Rafa cerró los ojos, intentando calmar los nervios, pero Felipe, con los ojos bien abiertos, no dejaba de mirar la puerta. Sabía que, si salían ahora, serían vistos. Pero, ¿qué más podían hacer? Con cada segundo que pasaba, la sensación de peligro aumentaba. Estaban a merced de algo que no entendían, algo que parecía estar más allá de la razón. Felipe se preparó para lo peor, pero los pasos se detuvieron. El silencio, ahora absoluto, invadió nuevamente el baño. Pero, ¿qué pasaría después? La persona afuera comenzó a respirar profundamente, como si estuviera agotada o tratando de oler algo. Rafa, temblando, se acercó a Felipe y susurró: «Tenemos que salir de aquí». Pero en ese silencio absoluto, incluso el susurro más bajo sonó como un grito. Los pasos se detuvieron, y entonces el pestillo del cubículo donde estaban empezó a moverse. Alguien estaba intentando abrirlo. Felipe apretó el hombro de Rafa y susurró de vuelta: «Ahora». Los dos comenzaron a arrastrarse por debajo de las divisorias, cubículo por cubículo, sintiendo el suelo frío y sucio en sus codos. Cuando llegaron a la puerta del baño, escucharon al hombre lanzándose contra el cubículo del que habían salido. Gritaba y golpeaba con fuerza, como un animal enjaulado. Felipe abrió la puerta de golpe, y la luz del pasillo iluminó al hombre en la esquina, arqueado, con los ojos vidriosos, las manos temblorosas. Sin pensarlo, los dos corrieron hacia el aula de Rafa, golpearon la puerta con desesperación hasta que un profesor abrió y los arrastró hacia adentro. «¡Tranca!», gritó Felipe. Dentro, nadie estaba riendo. Todos se dieron cuenta de que el lockdown no era una prueba. Era real, y alguien allá afuera quería hacerle daño a alguien. O peor, después de cerrar la puerta con llave, el profesor exigió explicaciones. Rafa contó todo, incluso la parte sobre el hombre extraño y el posible objeto en su bolsillo que parecía un arma. Felipe no estaba seguro de eso, pero la idea de que el sujeto pudiera estar armado solo hacía todo mucho más aterrador. El ambiente en la sala se volvió helado. Incluso los estudiantes más ruidosos estaban callados, con los ojos fijos en la puerta.
Fue entonces cuando se escuchó el primer van. Alguien, o algo, estaba golpeando la puerta con violencia. Del otro lado del vidrio, apareció la misma figura. El hombre miraba fijamente hacia dentro de la sala, como si supiera exactamente quiénes estaban allí. Intentó girar la manija, golpeó la puerta 2 veces más, y luego desapareció en la oscuridad. Pasaron más de 60 minutos de absoluto silencio después de eso. Nadie se movía. Solo el profesor murmuraba oraciones bajas mientras vigilaba la puerta con una regla de madera en las manos, como si eso fuera suficiente. Cuando finalmente los altavoces volvieron a funcionar, dando instrucciones para evacuar el edificio con escolta de la policía, la tensión no desapareció, solo cambió de forma. Felipe y Rafa describieron al hombre a los oficiales, pero nadie sabía de dónde vino, ni cómo entró. Solo semanas después la escuela instaló cámaras de seguridad, y aún así, nadie volvió a hablar de ese día. Pero Felipe lo recuerda, y está seguro de una cosa: si no hubiera corrido, estaría muerto. La semana siguiente, la escuela parecía más una prisión que un lugar de aprendizaje. Portones cerrados todo el día, detectores de metales en la entrada y guardias armados patrullando los pasillos. La dirección fingía que todo estaba bajo control, pero los alumnos sabían la verdad. Algo siniestro había pasado allí, y aún no había terminado. Felipe empezó a notar que cada vez que alguien mencionaba el incidente en los pasillos, surgía un silencio repentino. Profesores cambiaban de tema, empleados evitaban el contacto visual y hasta el coordinador general, el señor Valadares, soltó una frase seca: es mejor no difundir rumores, por la seguridad de todos. Pero Felipe no podía simplemente olvidar. Aquellos ojos fijos del hombre en la puerta, el sonido de los golpes, la forma en que apareció o desapareció, no salían de su mente, como una sombra que lo seguía incluso en sueños. Una noche, mientras navegaba por sitios de noticias locales en Internet, se topó con una nota casi escondida en un periódico de una ciudad vecina. El título, casi irrelevante, decía: hombre sospechoso de invadir escuela el mes pasado es visto nuevamente en estación de autobuses. No había foto ni nombre, pero un detalle llamó profundamente la atención de Felipe: la descripción. Hombre trigueño, delgado, con barba rala, abrigo marrón y señales de perturbación mental. Exactamente el mismo. Era él, sin duda, y lo peor, estaba suelto. En ese mismo instante, Felipe envió la noticia a Rafa. Los dos pasaron la noche entera en una llamada por videoconferencia, conspirando teorías, buscando pistas, revisando grupos de Facebook y explorando foros oscuros donde personas compartían relatos de desconocidos merodeando escuelas. Lo que empezó como curiosidad se transformó rápidamente en obsesión. En uno de esos foros, encontraron algo que les heló la sangre. Una usuaria llamada Lucia-Re relataba un caso casi idéntico ocurrido 3 meses antes en una escuela del interior del país. Según su mensaje, un hombre había entrado sigilosamente durante el recreo, se había escondido en el baño y trató de arrastrar a un alumno por la salida de emergencia. El relato era perturbadoramente detallado, demasiado específico para ser mera coincidencia. Pero lo más inquietante era la descripción del sujeto: trigueño, flaco, barba rala, abrigo marrón, el mismo perfil. Era como si ese hombre estuviera viajando entre escuelas, estudiando rutinas, identificando blancos, esperando el momento exacto para actuar. Fue entonces cuando a Felipe le cayó una ficha aún más aterradora. El lugar donde se habían escondido, el llamado cofre, no tenía cámaras de seguridad. Tampoco había señal de celular. Si algo realmente hubiese ocurrido allí, nadie lo sabría. Era el lugar perfecto para desaparecer con alguien. Lo que antes pensaban que había sido pura suerte, ahora se revelaba como algo planeado. Minuciosamente. Si ese hombre había vuelto a aparecer, era solo cuestión de tiempo antes de que lo intentara de nuevo. Y la pregunta que no dejaba de martillarle la mente a Felipe era una sola: ¿por qué nadie lo ha detenido todavía? Era ese hombre, con o sin la ayuda de la escuela. Tomó el celular viejo de su padre, instaló una cámara espía que había comprado por internet. Un viernes por la tarde, dejó el aparato discretamente oculto en el techo de uno de los cubículos del baño del cofre. Sabía que era arriesgado, pero necesitaba respuestas. Pasó el fin de semana en estado de alerta, oase sin dormir, y el domingo por la noche conectó el celular a la computadora para revisar las grabaciones. La mayoría mostraba solo rutina: las limpiadoras barriendo el piso, alumnos entrando y saliendo, nada fuera de lo común. Hasta que, en la madrugada del sábado, la cámara registró algo inesperado. A las 2:17 de la mañana, alguien apareció.
Una figura oscura cruzó la puerta y se quedó inmóvil por unos segundos. Luego entró en el cubículo del frente. Por suerte, la cámara captaba un reflejo parcial en el espejo. El hombre vestía el mismo abrigo marrón, pero no estaba solo. Hablaba con alguien que no se veía. Murmuraba frases desconectadas, como si conversara con una sombra. Ellos saben, ellos vieron, pero aún no comprenden. Felipe pausó el vídeo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Aquello no era simplemente un intruso. Era algo mucho más grande. Y quizás mucho más antiguo. Algo que no pertenecía a ese lugar, ni a este mundo. Esa madrugada, Felipe no logró dormir. El vídeo no salía de su cabeza. La voz del hombre era perturbadora, baja, susurrante, como si hablara con alguien invisible. Ellos saben, pero aún no comprenden. Esa frase se repetía en bucle en su mente, como una advertencia enigmática que no podía ignorar. Volvió a reproducir el vídeo una y otra vez, intentando captar algún detalle en el espejo, una pista, un reflejo, cualquier indicio que revelara con quién. Con que ese hombre estaba hablando, pero el espejo estaba empañado. Solo se podía ver la silueta del gesticulando y una sombra que no coincidía con ninguna figura humana. Era más alta, mucho más alta que el propio hombre. Tenía una forma irregular, disforme, como si no perteneciera a este plano. Y fue entonces cuando una idea siniestra se formó en la mente de Felipe. ¿Y si ese tipo no está actuando solo? Quizás, solo quizás, ese hombre era apenas un intermediario, un sirviente de algo mucho peor. En el fondo, Felipe ya no sabía si estaba lidiando con un criminal común o con algo que trascendía toda lógica. Algo que desafiaba la razón y que habitaba entre las paredes de esa escuela. Pero había una certeza que se hacía más fuerte a cada segundo. Todo giraba en torno al cofre. La escuela era solo fachada. El verdadero epicentro estaba escondido debajo, en ese submundo olvidado. Y si Felipe realmente quería respuestas, tendría que regresar allí. No como alumno curioso, no como víctima del miedo, sino como un investigador decidido a enfrentar las profundidades del más allá. El lunes, en vez de ir directamente a clase, Felipe ideó un plan. Durante el recreo, bajó al subsuelo fingiendo que había olvidado algo en su mochila. Caminaba despacio, con el celular en el bolsillo y un solo audífono en el oído, como si buscara una canción o revisara mensajes. Pero su atención estaba totalmente enfocada en el pasillo del cofre. Desde el confinamiento, nadie más se acercaba a esa zona. Las clases habían sido reubicadas en otros bloques y el subterráneo se convirtió en una especie de tierra de nadie. Las lámparas titilaban de forma errática. El aire era más denso, más pesado. Cada paso que daba parecía reverberar más de lo normal, como si el espacio hubiera cambiado, como si las paredes se hubieran ensanchado en su ausencia. Felipe sintió que no estaba solo, que algo lo observaba desde las sombras. Pero siguió. Empujó la puerta del baño. Todo estaba igual, salvo por un detalle perturbador. En el suelo había huellas. Huellas mojadas, con forma humana, pero demasiado grandes. No eran de un estudiante, ni siquiera de un adulto común. Iban hasta el fondo del baño y luego se desvanecían, como si el dueño de esas pisadas se hubiese evaporado en el aire. Felipe tragó en seco. Sacó el celular y comenzó a grabar. Su voz temblaba ligeramente mientras narraba lo que veía, como si fuese parte de un documental de terror. Estoy en el baño del cofre, hay huellas extrañas, parecen recientes, decía en un susurro forzado. Avanzó con cuidado. La luz parpadeó de nuevo. Y entonces, en la pantalla del celular, sucedió. Por una fracción de segundo, captó algo. Una figura, una silueta oscura parada justo detrás de él, inmóvil, sin rostro visible. Felipe se dio la vuelta en seco, el corazón latiéndole la garganta. Pero a simple vista no había nadie, nada, ni un ruido, ni una presencia. Solo silencio. Pero en la pantalla del celular, la figura seguía allí. Sombra estática en la esquina del baño. No se movía, no respiraba. Solo estaba. Y Felipe comprendió, en ese instante, que había cruzado un límite. Que lo que estaba grabando no era parte de una simple investigación. Era una advertencia, una marca. Alguien o algo le había permitido ver. La pregunta ahora era, ¿por qué? Asustado, Felipe salió corriendo del cofre sin mirar atrás. Sentía que algo invisible lo seguía, que aquella sombra lo había marcado de alguna manera. No se detuvo hasta llegar al comedor, donde encontró a Rafa sentado con su bandeja, distraído con el celular. Jadeando,
Le tiró el teléfono encima de la mesa. «Tienes que ver esto. Ahora». Rafa levantó la vista, extrañado, pero bastaron segundos de vídeo para que su expresión cambiara por completo. Vieron juntos las huellas, la figura en la pantalla, la sombra que no estaba físicamente presente pero sí aparecía en la grabación. Rafa, más racional, intentó buscar explicaciones. Debe ser un reflejo o algún tipo de interferencia. Pero su voz tembló al decirlo. Su frente empezó a sudar cuando notó un detalle que ambos habían pasado por alto. La sombra reflejada parpadeaba con la luz, pero en un ritmo diferente. No seguía el mismo patrón de la iluminación. Era como si esa cosa estuviera fuera de sincronía con el mundo real, como si existiera en otro plano, como si no obedeciera las leyes del tiempo ni del espacio. Y entonces, escucharon de nuevo la grabación, pero esta vez prestaron atención al fondo, a lo que no se oía con claridad. No era solo la voz del hombre murmurando. Había otro susurro, más grave, más profundo, casi imperceptible, escondido entre el ruido. Tuvieron que poner el volumen al máximo. Y ahí estaba, una voz distinta, ajena, diciendo con una calma escalofriante: «Vuelve al inicio, donde todo comenzó». Felipe y Rafa se miraron, pálidos. Esa no era una pista cualquiera. Era un mensaje directo, una orden. Pasaron el resto del día en la biblioteca de la escuela, buscando cualquier cosa que les diera contexto. Archivos olvidados, planos antiguos, recortes de periódico. Después de horas, encontraron algo enterrado en un anuario empolvado. La escuela había sido construida sobre los restos de un hospital psiquiátrico, cerrado de manera abrupta en 1979 tras la desaparición misteriosa de 3 pacientes. Nunca se encontraron los cuerpos. Y lo más perturbador, el sótano, ese espacio ahora conocido como el cofre, era antes el sector de aislamiento, donde se encerraban a los pacientes más peligrosos. Felipe sintió que el aire le faltaba. El cofre no era solo un lugar olvidado. Era una celda, una prisión antigua. Y algo seguía encerrado allí. O peor, ya no lo estaba. Felipe no pudo evitarlo. Aunque el miedo le carcomía por dentro como un veneno lento, había algo aún más fuerte que lo arrastraba hacia el abismo. La necesidad de entender, de cerrar ese ciclo maldito, de enfrentar aquello que no solo rondaba la escuela, sino también su mente, sus sueños, su sombra. Esa misma noche, se encontró con Rafa en secreto, en la parte trasera del colegio, junto a la salida de emergencia del gimnasio. Estaban tensos, con el corazón acelerado, pero con una decisión firme en la mirada. Felipe lo había preparado todo: linternas con baterías nuevas, su celular en modo visión nocturna, y lo más importante, una copia impresa del plano original del antiguo hospital psiquiátrico que había encontrado entre documentos digitalizados de un archivo municipal. Aquel mapa revelaba pasillos que ya no existían en la estructura actual de la escuela. Salas secretas, entradas ocultas, y algo aún peor, símbolos extraños dibujados en el plano, marcas que parecían mucho más antiguas que el hospital mismo. Rafa le susurró si todavía pensaban que era una buena idea. Felipe no dijo nada, solo asintió, apretando con fuerza el mango de la linterna como si fuera un arma. Entraron al cofre poco después de la medianoche, cuando el silencio de la madrugada era tan espeso que dolía. Cada paso que daban parecía despertar ecos olvidados. El aire se sentía pesado, gelado, pero no por la temperatura, era un frío que venía de otro lugar. The Algo Ancestral. El pasillo parecía más largo de lo normal. Las paredes, más cerradas, como si se encogieran con cada paso, como si el lugar tuviera pulmones y respirara. El olor era insoportable, un hedor penetrante de óxido, humedad y algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Sangre vieja. Era el tipo de olor que uno imagina en un quirófano abandonado, donde los gritos de pasado aún rebotan en las baldosas. Siguieron caminando hasta llegar al baño, pero esta vez algo era diferente. No estaban solos. La puerta, entreabierta, emitía una vibración silenciosa, como si los invitara o los advirtiera a retroceder. Al empujarla lentamente, vieron lo imposible: un círculo de velas encendidas, perfectamente simétrico, colocado con una precisión aterradora, como si alguien hubiera estado preparando un ritual o ya lo hubiera realizado. En el centro del círculo descansaba el famoso abrigo marrón, extendido sobre el suelo, como si su dueño se hubiera desintegrado dentro de él. No había restos, no había sangre, solo el abrigo vacío. Pero eso no fue lo peor.
En la pared del fondo, proyectada con una nitidez escalofriante por la luz de las velas, estaba ella, la sombra, aquella misma sombra del vídeo, inmóvil, aislada, sin cuerpo, sin figura, una silueta sin dueño que parecía observarlos, respirar, esperar. El tiempo se detuvo. Todo quedó inmóvil, como si el aire mismo hubiese olvidado moverse. Rafa, con la voz quebrada por el pánico, susurró: «Felipe, tenemos que salir de aquí». Pero antes de que pudieran dar un solo paso, la puerta se cerró de golpe, con un estruendo que hizo temblar las paredes. Las luces titilaron una última vez y luego, oscuridad total. Un silencio denso se apoderó del lugar, apenas roto por una respiración conocida. Aquella respiración pesada, jadeante, que ambos habían escuchado antes. Pero ahora había otra, más grave, más profunda, más hambrienta. Felipe, temblando, encendió la linterna y movió el haz de luz por todo el baño. El aire se volvió espeso como niebla. Fue entonces cuando la pared del fondo comenzó a oscurecerse aún más, como si la oscuridad no fuera una simple ausencia de luz, mas una entidad en sí misma. Algo vivo, algo que se expandía lentamente, tragándose cada centímetro del espacio. Desde el centro de esa sombra, dos figuras comenzaron a alzarse. Una de ellas era el hombre, el mismo de siempre, pero ya no parecía humano. Sus ojos eran pozos vacíos, sin alma. Parecía una carcasa movida por una voluntad ajena. Y detrás de él, algo imposible de describir. Una criatura hecha de sombra pura, sin rostro, sin forma definida, pero rebosante de odio. Su mera presencia helaba los huesos. Rafa cayó de rodillas, murmurando una oración entre dientes. Felipe, paralizado, solo atinó a levantar su celular. En ese instante, la criatura se detuvo. Retrocedió ligeramente, como si la tenue luz de la pantalla le causara dolor. Y ahí, Felipe comprendió. Aquello no soportaba ser visto, ser expuesto, ser nombrado. Con un impulso desesperado, activó el flash y tomó una foto directamente hacia la criatura. El estallido de luz fue instantáneo, y el grito que siguió no era humano, no era de este mundo. Era un lamento antiguo de algo que había sido arrancado de su refugio. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. La sombra se deshizo como humo. El hombre cayó al suelo, inconsciente, como si la forca que lo movía hubiera sido arrancada. Y entonces, una vez más, el cofre volvió al silencio. Un silencio absoluto. Como si nada jamás hubiera pasado allí. Minutos después, los guardias encontraron a los dos chicos y al hombre inconsciente gracias a la alarma silenciosa que Felipe había instalado en su celular. La policía llegó rápidamente, aisló la zona y se llevó al hombre, que no dijo una sola palabra. En el hospital, los médicos informaron que él estaba en un estado catatónico, como si hubiera quedado atrapado en su propia mente, perdido en un abismo insondable. Nunca más habló, nunca más reaccionó. En cuanto a la escuela, el sótano fue oficialmente cerrado por riesgo estructural. Nadie volvió a hablar del asunto. Ningún periódico publicó nada al respecto. Pero Felipe sabía la verdad. Él había visto lo que nadie debía ver. Y más importante aún, sabía que aquello no había terminado. En la última foto guardada en su celular, la sombra seguía allí, detrás de él, inmóvil, como si susurrara: «Escapaste por ahora». Desde ese día, Felipe ya no entra en lugares oscuros, no sin mirar hacia atrás, como si el eco de lo que vivió aún lo persiguiera. Las profundidades del más allá lo marcaron de una forma irreversible. Y mientras los demás siguen sus vidas como si nada hubiera sucedido, él sabe que hay algo más allá de la realidad que todos conocen. Y eso, amigos, es un misterio que aún no hemos logrado comprender. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te ha dejado con ganas de saber más sobre lo inexplicable y lo oculto, no olvides suscribirte a nuestro canal Profundidades del Más Allá. Aquí, siempre exploramos lo que otros temen ver. Nos vemos en la próxima, si es que llegamos a vernos.